Buen día nuevamente para toda mi gente dominicana, mi gente hispana del Caribe, Centroamérica y del mundo. Para mis familiares, mis amistades, mis hermanos en Cristo todos. Reciban un fuerte abrazo de este humilde siervo del Cristo de la Gloria. Que la paz de Cristo, que sobrepasa toda frontera, sea con cada uno de todos ustedes. Y que el poder del Espíritu Santo, de ese Dios maravilloso, del Cristo de la Gloria, le ilumine, les ayude a mantenerse firme en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Pues bien, mi gente, hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes un mensaje bíblico, un mensaje de enseñanza, sobre un versículo bíblico que desde muy temprana edad hemos venido escuchando. Lo escuchábamos de nuestros bisabuelos, abuelos, nuestros padres y personas muy instruidas en el respeto, la disciplina. Sí, ese versículo bíblico que le vamos a tratar es aquel que dice en la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís os será medido. Es un versículo que ha sido mal interpretado, ha sido sacado de contexto, porque aunque eran mensajes muy importantes que nos ayudaban mucho de nuestros antepasados, pero eran de sabiduría humana, no de sabiduría del Dios Altísimo, de la palabra, del Evangelio de Jesús. Sí. Y vamos a analizarlo con la Biblia, para que así podamos entender qué quiso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, decirnos con referencia a ese versículo bíblico. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, en Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Hasta ahí el mundo usa estos versículos bíblicos, pero no lo analizan el mensaje completo. Y para poder interpretar, asimilar primeramente la palabra del Dios Altísimo, hay que estar en el Espíritu Santo, el que da el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento de la palabra. Ese Espíritu Santo que Cristo Jesús solo puede dar. Vamos a seguir leyendo para no sacar el mensaje de contexto. Dice así, en el versículo 3, en forma de pregunta, el propio Jesucristo, cuando tiraba unos mensajes llenos de amor, pero también con fuego. Dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dice el Señor, le decía el Señor con un mensaje contundente, porque el Señor conocía, siendo Dios, ese Cristo maravilloso en carne, Él conocía los pensamientos y las intenciones de todo lo que estaban escuchando su mensaje bíblico, su palabra. Por eso Él dijo aquí: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí realmente el Señor nos envía un gran mensaje. Es que aquellas personas que están en el mundo, que todavía no han hecho un encuentro con el Cristo de la Gloria, que no han entregado esa vida pecaminosa, al estar en esa vida estamos cargados de pecados, de toda esa inmundicia del mundo. Sí, pero ¿qué dice la palabra con respecto a juzgar la vida mundana de una persona? Vamos a ver qué dice la palabra en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, sí, capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, porque hay dos tipos de personas: la persona natural y la persona espiritual. La persona natural es la persona que vive en el mundo, pero el espiritual es aquella persona
como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. O sea, el hombre mundano que brincó para este lado, para el camino de Cristo, se apartó del mundo, dejó todas esas cosas perversas del mundo y ya se convierte en un hombre espiritual. Entonces ese hombre ya en el espíritu, ¿qué dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 2 del versículo 14 al 15? Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede percibir, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sí, Señor, esa es la palabra. Cuando alguien que está viviendo una vida en el espíritu, que está dando un testimonio de una vida nueva, que se apartó de todas las inmundicias, de toda aquella vida de pecado, y ya es una persona transformada en el espíritu, por el espíritu del Dios Altísimo, ese Espíritu Santo que está con nosotros, nuestro consolador, nuestro ayudador, guía, maestro, la luz de Cristo en nuestras vidas. Sí, ese hombre puede juzgar, porque ya él dejó aquella vida mundana y ya vino a una vida nueva. Entonces, vamos a ver cuáles son las cosas que Dios dice que el hombre espiritual puede juzgar. Aquellas cosas que el hombre normal, el hombre natural todavía vive en ellas. Sí, vive en ellas porque todavía no se ha apartado. Entonces, ese hombre espiritual, al venir a Cristo, se apartó de todas aquellas cosas mundanas. ¿Y cuáles son esas mundanas que aquel hombre espiritual dejó y que el mundo practica? Dice aquí, en el libro de Gálatas, capítulo 5, comenzando en el versículo 16. Dice así la maravillosa palabra: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Óigase bien, estas son palabras que están aquí plasmadas en el manantial de vida que es la Biblia, en el libro sagrado de Dios. Sí, en esta no son palabras, como hemos dicho, de ningún sacerdote, de ningún pastor, ni evangelista, ni maestro, ni ningún siervo del Dios Altísimo. Es palabra del Dios. Es el evangelio de Jesús que está plasmado en esta Biblia, pero que el mundo no conoce. Entonces, cuando el hombre espiritual se aparta del mundo, que no practica las cosas que están aquí en el libro de Gálatas, ese hombre que fue un adúltero, que fue un fornicario, que fue un chismoso, que fue un blasfemo, que fue un contendor, que fue un murmurador, ya no es el mismo. Es un hombre que está viviendo en el espíritu, tiene el temor del Dios verdadero, porque las personas, la gran mayoría, decimos amar a Dios, pero con la práctica, con los hechos, mostramos lo contrario. Por eso el propio Jesucristo, en el capítulo 7 del libro de Mateo, aquí, versículo 21, bien dijo: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, y la voluntad del Padre está aquí plasmada. Es hacer de Cristo nuestro único camino, el único Salvador, el que derramó su sangre preciosa en la cruz, allá, sí, que nos lavó, nos rescató de una vida de pecado, le quitó el poder al diablo, venció al mundo que mató el cuerpo,
pero no pudo matar el alma, no pudo matar el espíritu, porque a los 3 días se los resucitó. Sí, ese Cristo maravilloso, ese Cristo que bien claro dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque solo hay un camino. Sí, amigo, sí, hermano, sí, mi gente, mi familia. Solamente hay un camino para poder subir al cielo. Si ese camino por donde tú caminas no tiene un sign, un letrero que diga Jesucristo, no vaya por él porque no te va a llevar al cielo. Si ese camino no tiene ese nombre ahí, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías, sí, no vaya por ese camino que no te puede llevar al cielo. Jesucristo es nuestro Salvador, sí, que nos redimió, pagó por nosotros la deuda de pecado, nos justificó, nos rescató y nos santificó ante el Dios Altísimo. Sí, mi gente, estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que entender que este cuerpo, que tiene un espíritu, el cual Dios nos lo dio, ese soplo de aliento, en cualquier momento deja de latir. Y nosotros somos que decidimos dónde queremos pasar el resto de la eternidad, si en el cielo o en el infierno. Jesucristo dijo, hay 2 caminos, uno que conduce al cielo y el otro al infierno. Mi gente, con todo el amor de Cristo, que la paz de Cristo sea con ustedes, que el Espíritu Santo del Dios Altísimo le ilumine, le fortalezca, sí, y le guíe a usted y su familia. Cuídense mucho y ojalá que este mensaje pueda calar en sus corazones, en su alma y en su mente. Bendiciones, que tengan buen día. Un abrazo en Cristo Jesús. Bye.